Natalio Hernández es escritor náhuatl en los géneros de poesía y ensayo. Durante 20 años fue profesor del programa docente México Nación Multicultural de la UNAM. Coordinó el proyecto de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Se desempeñó como subdirector de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Recibió la Medalla al Mérito de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Veracruz le otorgó el doctorado honoris causa. En 2018, el Instituto Nacional de Bellas Artes le rindió el homenaje Protagonistas de la Literatura Mexicana. Algunos de sus libros son Del indigenismo al humanismo, El nuevo amanecer de los mayas y 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, entre otros. Actualmente, forma parte del Consejo Consultivo Intercultural del Gobierno de Chiapas. Muy buenas noches, es un enorme gusto tenerlos acá con nosotros, nuestro público de TV UNAM, con un invitado muy especial. Ya vieron su semblanza. Él es Natalio Hernández, poeta, activista, funcionario público durante mucho tiempo, alguien que lucha por la justicia, que defiende los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo está buscando cambiar esquemas. Descolonizar a México, pensar un nuevo país que no solamente incorpora a los pueblos indígenas, sino que a partir de esa historia indígena, los pueblos originarios, pues tengamos un nuevo país, ¿no? Natalio, cuéntame un poco de tu proyecto, tus compromisos. Yo creo que más que descolonizar el país, yo diría hay que mexicanizar a nuestra nación, mexicanizar nuestro país, y eso implica, como tú bien dices, aprender de los pueblos, aprender de abajo. O sea, porque este país, digamos, su paradigma, su modelo de nación, se nutre del pensamiento occidental. Y no es que sea malo, pero ya lo asimilamos. Y en este proceso de 500 años de colonización ideológica, y también académica, necesitamos darle la vuelta, como tú le llamas. Y eso implica para mí, digamos, una mexicanidad del siglo XXI, que se nutre de las raíces más profundas de esta nación, que es la raíz mesoamericana, con un pensamiento propio que hemos olvidado, salvo los historiadores como don Miguel León Portilla, también como Alfredo López Austin, también como Eduardo Matos Moctezuma, han puesto en la mesa todo este conocimiento ancestral que ha estado en la oscuridad durante 500 años y hemos privilegiado la luz que nos llega con la colonia, me refiero a la luz del pensamiento occidental que nos llega a través de la colonia. Es que me parece que hay mucha conciencia de que hay que apoyar a los pueblos indígenas. Hay una lógica hasta paternalista, ¿no? Que hay que incorporarlos, apoyarlos, pero el proyecto tiene que ir mucho más allá de eso, como tú dices, mexicanizar, aunque México, bueno, yo sé que tú eres de origen náhuatl, México son los de esta zona, pero también hay cierta colonización. O sea, llamar a México México es darle prioridad a una sola civilización sobre otra. Ya está, ¿no? Allí. El concepto de México justamente viene de la lengua náhuatl, de Mexico, Metzli Ishik, en el ombligo de la luna, como dijo Gutiérrez Tibón, ¿no? Entonces, es un concepto, digamos, que nos cobija, versus hispanidad. Claro, por supuesto. De 5 siglos. Entonces, cuando yo hablo de mexicanidad, no estoy pensando que hay que ser todos mexicas, claro. No. Un concepto que ya está allí, somos México, somos México. Y en un universo de colores, de lenguas, de historias, de formas de percibir la realidad. Y esta mexicanidad tiene que sustentarse en el pensamiento mesoamericano, que es como una ceiba o un ahuehuete, porque la ceiba es de los mayas, es el árbol sagrado, el ahuehuete es del centro del país. Estos dos árboles simbólicos, digamos, para mí representan el pensamiento mesoamericano de más de 5,000 años. Tú naciste hablando náhuatl, en primer lugar. Yo mamé
la lengua náhuatl, es mi lengua materna, porque en aquel tiempo pues no había mamilas, ¿no? Entonces nuestra mamila era el seno, los senos de la mamá. Entonces yo mamé la lengua materna y sufrí como muchos otros de mi generación, porque en la escuela estaba prohibido hablar la lengua materna, ñañú, maya, zapoteco, náhuatl. Entonces, a base de castigos, aprendimos el español como segunda lengua. Antes de la escuela hablabas solamente náhuatl, no En la aprendiste comunidad español. yo viví dos mundos al mismo tiempo. El mundo de la escuela, que era represivo hacia nuestras lenguas maternas, la lengua de nuestras mamás y de nuestros padres, y en la escuela había esta represión, pero en la comunidad teníamos libertad. Íbamos a la escuela como a un espacio prohibido, represivo, pero salíamos libres después de asistir a la escuela, porque en la comunidad todo era alegría, hablando nuestra lengua, nombrando nuestro entorno con nuestra lengua, relacionándonos con los abuelos, con los padrinos, con los tíos, con los hermanos, todo en lengua náhuatl. No hacía falta en ese momento para mí, como adolescente o como niño, hablar otra lengua, porque la lengua materna náhuatl resolvía mis necesidades de convivencia. ¿Sigue siendo así en esa misma comunidad? Hoy los adolescentes el también... panorama ha cambiado. La escuela rural se encargó digamos, de deteriorar ese mundo lingüístico que vivieron los pueblos indígenas en cada una de sus lenguas, ¿no? Adquirimos el español y en este momento lo que necesitamos es reconstruir ese tejido lingüístico comunitario que se da en cada una de las lenguas que se hablan en los pueblos originarios de México. Ya no existe en ninguna parte de México esta vida plenamente indígena, originaria que tú tenías de adolescente. Existe, pero no a partir de la lengua. ¿No? Existe un universo simbólico como lo tienen los huicholes, ¿no? Pero En así las como lo viviste, ceremonias. en ninguna parte del país. Bueno, hoy, como... existe ya un bilingüismo, querido Sí, John. claro. ¿Sí? Pero ya no existe ese mundo. El mundo tarahumara de hace 50 o 100 años, el mundo que descubrió Fernando Benítez con su obra Los Indios de México, o Traven con sus cuentos, ¿no? Bruno Traven, ya no existe, ¿no? El mundo de María Sabina de mediados del siglo ya no existe en términos lingüísticos, existe en términos simbólicos, en términos de las prácticas y los rituales que te transportan y conectan con otros mundos, ¿no? A través de la danza, a través de la música, a través de las ceremonias al maíz, en el caso de la Huasteca. Son ceremonias que te introducen a otro mundo, a un mundo lleno de misticismo y de simbolismo. Cuando tú hablas, ¿no?, de que hay que refundar la nación, que yo coincido plenamente en ese sentido, pasar del discurso académico, del discurso político, del discurso ideológico, a un proyecto de nación en donde verdaderamente nos veamos como hermanos, ¿no? No importa tus orígenes, más bien asumiendo tus propios orígenes. Ñañús, nahuas, mayas, zapotecos, inmigrantes europeos, todo eso. No importa el color, pero que podamos nutrirnos de esa raíz mesoamericana de 5,000, de 3,000 años. Hoy tenemos la información suficiente para sentirnos orgullosos de nuestras raíces indígenas mesoamericanas. Por supuesto, lo triste es que pudimos haber estado en una situación mejor hoy. O sea, estos últimos 50 años, bueno, 100 años, pero no vamos a hablar de edades, pero esa época en que tú eras adolescente fue hace 50, 60 años, ¿no? Hace casi 80 bueno, más bien hace 80 años, casi 100 años. Yo tengo casi 80 años. Bueno, entonces adolescente, pues, 60, 70 años. Entonces, esa belleza de tener un pueblo que valía por sí misma a partir de su propia lengua, no solo las costumbres, sino también la lengua. Tenía su propio mundo. Así es, su propio mundo. Al final de cuentas, la conquista, la segunda conquista, o la tercera o la cuarta conquista, ahora a partir de la escuela, que impone
su lógica, su idioma, a partir de la represión, incluso dices, pues tuvo su impacto casi irreversible. Y ahora lo que tenemos que hacer es rescatar no solamente resarcir el tejido ese social daño de los pueblos. y rescatar los idiomas. Hay una cosa muy fuerte, porque nosotros hemos hecho en el PUES, en el programa Democracia, Justicia y Sociedad, varias obras multilingües, ¿no? Y de repente nos ha costado trabajo encontrar personas que escriben en sus idiomas nativos, indígenas, originarios. Se habla todavía por millones de mexicanos, pero escribir en estos idiomas, algo que tú haces de manera bellísima, y te vamos a invitar, por favor, en un ratito que nos leas algunos de los poemas en náhuatl que has redactado. Eso tiene que ser una parte central, yo diría, de todo el sistema educativo nacional. O sea, todo niño en México tendría que aprender a escribir, aunque sea algunas frases, en algún idioma originario, ¿no? Ese es el gran desafío y el gran pendiente, estimado John, que tenemos dentro del sistema educativo. El sistema educativo que tenemos tiene 100 años desde su fundación en 1921, ¿no? Con el maestro Vasconcelos, José Vasconcelos. El modelo educativo que tenemos sigue siendo monolingüe en español, sigue siendo genérico desde el norte hasta el sur y sureste del país, como si en México se hablara solamente el español. Entonces tenemos un gran pendiente. La idea y la noción de una raza cósmica que planteó el maestro José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, se agotó formalmente, jurídicamente y políticamente en 1992. ¿Por qué? Porque la primera reforma constitucional del 92 para reconocer a los pueblos indígenas dentro de la Constitución se dio en esa fecha, 1992. Pero seguimos teniendo un sistema educativo genérico, solo en español, ¿no? O sea, las leyes han avanzado, pero el sistema educativo no ha cambiado. El artículo 3 habla de una educación intercultural plurilingüe. Vete a cualquier escuela de Milpa Alta, para no ir más lejos, sigue siendo solo en español. Así es. Como bien dices, necesitamos cambiar todo el sistema educativo para que en toda la península las escuelas sean bilingües maya-español, o si quieres trilingües maya, español, inglés, porque necesitamos formar generaciones que puedan insertarse en los espacios nuevos de trabajo en donde te piden, además de español, inglés, ¿no? Entonces, sentir ese orgullo por la lengua, por la raíz, por la historia maya, sentir ese orgullo por la raíz náhuatl, de la Huasteca, sentir ese orgullo por la raíz purépecha, pero todos, no los indígenas, porque compartimos espacios territoriales, compartimos historias, pero en la escuela no se da este conocimiento, no se abre el Sí, espacio. porque luego uno imagina que la educación bilingüe sería una forma de incorporar, ¿no? De nuevo, ¿no? Esta idea más paternalista. Tú hablas otro idioma, entonces, como de manera transitoria, así como lo tratan en los Estados Unidos, por ejemplo, hay educación bilingüe en la primaria, español-inglés, pero la idea es la asimilación, ¿no? Tú ya hablas español, pero en que vas aprendiendo inglés, ¿no? Algunas materias las tomas en español, pero terminas en la escuela en inglés. Eso es una visión de educación bilingüe, pero más bien lo que tú estás proponiendo es una verdadera educación bilingüe para todos, ¿no? Y que todos los mexicanos tengan esa capacidad. Además, mentalmente, para los niños y las niñas, fortalece de manera increíble la inteligencia, la creatividad, la cuestión matemática también, siempre poder manejar 2 o 3 idiomas. Los bebés y niños bilingües o trilingües, no sé si sean más inteligentes, pero tienen como más apertura al mundo. Entonces esto también tiene una función pedagógica más allá del orgullo nacional, como debe de estar. Ahora, hay experiencias interesantes, yo sé, organizados sobre todo por esta corriente
más de izquierda de los maestros, ¿no? De la CENTE, la coordinadora, en Chiapas, en Oaxaca y en Michoacán, que sí han hecho esfuerzos por educación bilingüe primaria en esos estados en particular. Sí han logrado generar un modelo que podría ser nacionalizable, o no sé hasta qué punto conozcas estas experiencias. Mira, cuando yo hablo de que el sistema educativo sigue siendo muy rígido, muy homogéneo, ¿no? Con un solo paradigma, ¿no? El paradigma de homogeneizar al país. Hay ya en este contexto, digamos, de todo el sistema educativo, experiencias muy interesantes. John, por ejemplo, yo hice un registro de experiencias de educación intercultural bilingüe exitosas. Hay una escuela modelo a nivel de secundaria en Cuetzalan, Puebla. Seguramente tú sabes de Cuetzalan. Si no has ido, yo te invito a que visites. Es un centro muy importante en toda la región. Pero quiero referirme particularmente a la escuela telesecundaria Techitzilin, que se fundó hace 50 años, en donde el maestro promovía el bilingüismo náhuatl-español y al mismo tiempo incorporó el inglés. Hoy es una escuela exitosa en donde hay 300 alumnos que al término de la secundaria son trilingües. Leen, escriben, ¿no? Hablan 3 idiomas: náhuatl, español, inglés, ¿no? Telesecundaria, no estoy hablando de una secundaria en donde hay maestros para cada asignatura, no, ¿no? Entonces, ese es un modelo. Hay otro modelo en Tzipnú, Yucatán, ¿no? Es un pueblito muy cerca de Valladolid, seguramente tú has estado en Valladolid. Bueno, a 10 minutos de Valladolid hay una escuela bilingüe en donde los maestros promueven la enseñanza y el aprendizaje y el conocimiento en lengua maya y en español. Exitosísima. Y así te vas recorriendo muchas regiones. Hay otra experiencia entre los huicholes en Jalisco, también de una secundaria, y es una secundaria establecida. Entonces yo creo que la Secretaría de Educación Pública lo que debe promover es que estos modelos comunitarios de éxito para un bilingüismo para todos, yo estoy convencido de eso. Don Miguel explicaba que de manera muy sencilla lo que tú has dicho. Dice, si un niño aprende solo en español, tiene un solo sistema de pensamiento. Si aprende otro idioma, tiene 2 sistemas de pensamiento. Si aprende otro idioma, tiene otro sistema de pensamiento. Entonces, es como admirar el mundo a través de diferentes ventanas, ¿no? Si uno adquiere 2 o 3 idiomas, ¿no? Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a un breve corte y vamos a retornar ahora en 2 minutitos a esta muy importante conversación con Natalio Hernández, poeta, maestro, activista, funcionario público. Regresamos en 2 minutitos. Continuamos aquí con don Natalio Hernández. Muchas gracias a nuestro público. Gracias, estimadísimo Natalio. Ya está buscando su poema porque le pedí de favor que nos pudiera compartir al inicio de este segundo bloque algunos de sus poemas favoritos en náhuatl y con la traducción al español, por favor, para quienes no tengamos el gusto, el honor de poder hablar ese idioma tan precioso. Adelante. Iniciemos este segundo fragmento, fragmento del programa tan importante, con un canto, con un poema que me ha acompañado a lo largo de 40 años. Y es algo que me gusta mucho porque justamente habla de esta alegría, de esta esperanza, de vivir la flor y el canto como parte de nuestro proyecto de vida y de sociedad. Nicuicatia totlachales, niquincuicatia tocnigua niguantlaltepacti, tonantzin tlaltepactli, y pampa totlachales, quehuac xochitl, iguan quehuac cuicatl, xochitl, guan cuicatl. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es, en fin, flor y canto. In xochitl,
Incuicatl. Qué bonito. Esto es un libro nuevo que estás a punto Sí. de presentar, ¿verdad? Justamente Iztaccámatl, Cantos a la Madre Tierra, se va a presentar el 7 de mayo en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Y realmente me alegra mucho poder hacer este comentario. Tal vez sea el último libro de poemas que yo escriba. Estoy más ¿Por qué metido último? en el ensayo. Ah, bueno. En el ensayo, por cierto, próximamente tendremos el libro 7 dimensiones del movimiento indígena contemporáneo. Bien. El caso de México. Por este tema que siempre el tema indígena se pone en un solo costal. Derechos indígenas, lenguas indígenas, pero todo, no, hay diferentes dimensiones. La dimensión artística, la dimensión filosófica, desde luego la dimensión educativa, la dimensión literaria, ¿no? Entonces, por eso no pienso escribir más poesía. Con esto cierro mi camino como poeta, ¿no? Bueno, pero lo bueno es que ahí están publicados y florecerán eternamente. Cuando tú hablas náhuatl, cuando escribes poemas en náhuatl, cuando expones en náhuatl, ¿qué hay que puedes expresar y que no te alcanzan las palabras en español? O sea, ¿qué es lo especial para ti del náhuatl? ¿Para qué aprenderlo? ¿A qué estamos accediendo si es que aprendamos y estudiamos náhuatl? Sí. Yo creo que el mestizo mexicano, que es la mayoría, yo estimo que el 70-80% de la población nacional, si no es que más, es mestizo que tiene dos orígenes, el mundo indígena y el mundo de alguna manera hispano, ¿no? Se pierde esta oportunidad, porque nuestro país está nombrado en lenguas indígenas y el mestizo no se da cuenta. Así es. ¿No? Coajimalpa, Xochimilco, Acapulco, etcétera. O si te vas al sur, Campeche, Cancún, etcétera, etcétera. Si te vas a la parte norte igual, ¿no? Entonces tú me preguntas, ¿qué sentido tiene para Natalio escribir en lengua náhuatl? Escribir en lengua náhuatl, en mi caso, me lleva a la raíz de mi mundo, a la raíz de mi cultura, a la raíz de mi lengua, como le llaman algunos, a la lengua madre, que es en mi caso la lengua náhuatl, ¿no? Para los zapotecos su propia lengua, en fin, ¿no? Yo escribí y publiqué mi primer poemario en 1985 y le llamé Xochicóscatl, que quiere decir collar de flores, porque si tú vas a la Huasteca, ¿no? A los estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis y otros estados, te reciben con música y con flores, con un collar de flores. Para mí, digamos que crecí en ese mundo, el collar de flores no solo implica amistad, implica hermandad, implica, digamos, querer al otro como te quieres a ti mismo, como te procuras a ti mismo. Entonces, para mí, escribir en lengua náhuatl me permite entrar a ese mundo simbólico de mi lengua, de mi cultura y de mi origen. Incluso el primer libro de poemas, Xochicóscatl, que se publicó en 85, yo no lo quería traducir al español, ¿no? Y Carlos Montemayor me dijo, oye, pero si tú no lo traduces, ¿cómo vas a compartir con el otro tu propia lengua, tu propia cultura y tu propia visión del mundo? Y entonces publiqué ese libro, Xochicóscatl, en forma bilingüe. Tiene 80 poemas. Y al traducir al español, ¿cuáles son las dificultades más fuertes? O sea, ¿cuáles son los conceptos o las palabras o los sentidos o los sonidos que son más difíciles de traducir al español? Me da risa porque mi primer libro de poemas, por un lado, son poemas muy rústicos o muy rudos, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de rebeldía que se llama América, Tierra India, ¿no? O el poema que hace rato
por ahí viene, tú localizaste, escrito en 1982, 83, en un momento de rebeldía, ¿no? Tosel matinemican. Que mantican machilia, tentimasewal metichia, se tlaca tlenochihuele, tlenochiquimati, tenhuelis techmaquistis, y non tlacat amo queman asis. Y pampan toguaya itztok, toguaya nemi, peguaya tlachia, no huacochtok. Escrito hace 40 años. Caminemos solos. A veces siento que los indios esperamos la llegada de un hombre que todo lo puede, que todo lo sabe, que va a resolver todos nuestros problemas. Ese hombre que todo lo puede y todo lo sabe, nunca llegará, porque vive en nosotros, camina con nosotros, empieza a despertar, aún duerme. Dicho hace 40 años, hoy diría, ya despertó, está caminando con nosotros, porque estamos llegando a ese momento de una relación intercultural con el otro, con el mestizo, con el inmigrante europeo que llegó hace 500 años, hace 200 o hace 100 años, como los inmigrantes españoles que buscaron el cobijo de nuestra patria, huyendo de su país de la dictadura. Todo eso somos los mexicanos. Y tú lo entiendes bien, John. Yo te decía que tu programa puede servir para empezar a picar piedra en este despertar de la conciencia por nuestra raíz mexicana o nuestras raíces mexicanas. Me interrumpí a mí misma, me parece, con la pregunta porque quiero regresar al tema anterior de esto, de los conceptos o las palabras en náhuatl que son, donde no hay equivalente en español. Es muy importante lo que me preguntas, porque te decía que mis primeros poemas fueron escritos con mucha rudeza, ¿no? Ya los últimos tienen mayor arte, mayor ritmo, mayor perfil literario, si quieres llamarle, ¿no? Pero los primeros eran de combate, de lucha, como este poema que acabo de leer, o América, Tierra India, etc. Un día, el primer libro que se llamó Xochicóscatl, se lo regalé a Montemayor. Y después de 1 año o 2 años le pregunté, Carlos, ¿qué te pareció mi libro? Dice, Natalio, no sirve. Yo lo quería matar, ¿no? Llevábamos 5 años de estar caminando juntos, ¿no? Y 2, 3 años después le di la razón. Porque le dije, ¿por qué? Dice, están muy mal traducidos. Te pongo un ejemplo. Hay un poema que se llama Nanoquianitlacatl y lo traduje como Yo también soy hombre, ¿no? Me tildarían de machista hoy. Carlos lo tradujo después con el título Yo también soy un ser humano. Y te pongo otro ejemplo. Sempoalxochitl se llama el primer grupo de 20 poemas. Sempoali es 20, Xochitl, flor, pero no es la flor de manera material, sino la flor simbólica. ¿Sabes cuál es la flor de Sempoalxochitl? ¿Cómo le llama el mundo mestizo, el mundo hispano? ¿Sabes? ¿Te recuerda? No. La flor de muerto. Claro, bueno, Cempasúchil, sí. Se le dice. Pero no es Cempasúchil. Sí es. Le quitas el sentido, es Sempoalxochitl, ¿no? Sempoali 20 y Xochitl está muy claro, pero detrás de este concepto que nos lleva a una imagen física de la flor, material de la flor, está el mundo indígena, ¿no? Que une la vida y la muerte. Para muchos pueblos no es la fiesta de Día de Muertos, sino la fiesta en donde conviven los muertos con los que estamos ahora, los vivos. Regresan nuestros ancestros por su ropa, por su comida, por sus flores, por su bebida, y hay una convivencia. En la Huasteca, en los días
de Todos Santos es una verdadera fiesta, porque regresan los que se fueron, niños, ancianos, en fin, todos nuestros familiares regresan para convivir con nosotros, compartir la comida, compartir la música, compartir la ropa nueva que les compramos. En fin, por eso digo que es muy difícil, ¿no? Para mí buscar el concepto que te lleve a ti a entender ese mundo, ¿no? Es un esfuerzo muy grande. Y lo entendí cuando leí el ensayo publicado por la UNAM hace ya varios años, ¿no? Que se llama El arte de la traducción, o los dilemas de la traducción. El arte de la traducción o los dilemas de la traducción, ¿no? En realidad, cuando traduces un poema, si no tienes cuidado, vas a cercenar ese poema. Así es. Lo entendí 40 años después, ¿no? Pero hay que acercar los mundos. Entonces, este libro, ¿no?, que voy a presentar, que se llama Iztacámatl, literalmente Iztacámatl es papel blanco, pero detrás de ese papel blanco está el concepto del mundo místico, espiritual, porque hay un papel que le llamamos Iztacámatl, y con ese papel blanco, ¿no?, los tlamatini, los sabios nuestros, los ritualistas, ¿no?, hacen la reproducción de las deidades nuestras para las ceremonias. Entonces es un concepto ceremonial, no es literal papel blanco, ya no. Hay un concepto detrás de esto, ¿no? Te pongo Ahora, otro ejemplo. Adelante. Chicome Xochitl. Chicome es 7, Xochitl flor, 7 flor o 7 flores, literalmente. Pero detrás de este concepto está la imagen del maíz en su dualidad niño y niña. Entonces, cualquier concepto que toques de la lengua náhuatl, y eso mismo pasa con los mayas, los zapotecos, hay una imagen de otro mundo, del mundo de los pueblos indígenas. Y todo niño, también adulto, pero empezamos con los niños, tendrían que tener esa perceptividad y esa educación plural y multicultural y multilingüe. Yo te preguntaría, ¿hasta qué punto los gobiernos más recientes, del Observador, de Claudia Sheinbaum, han entendido esto? O sea, si hay esfuerzos de promover una verdadera educación bilingüe a nivel primaria en el país, más allá de estos ejemplos bellísimos que estás mencionando, pero que no dejan de ser ejemplos aislados. ¿Hay una apertura institucional a este proyecto? Yo creo, yo soy muy optimista. Del 2000 para acá, yo me he vuelto optimista. Si tú hubieras conocido a Natalio Hernández en 2000, todavía tenía ciertos rasgos de rebeldía. No, pues hay que ser rebelde siempre, eso no, sí. Pero no quedarse en la rebeldía, Claro. ni en la resistencia. Hay ahora un movimiento que es la educación, ¿cómo se llama?, la interculturalidad crítica. Yo les digo, pero por favor, no podemos estar en ese plano de llegar a una interculturalidad crítica si no trascendemos a la propuesta, a la creatividad. Por eso me gusta mucho tu programa, porque es un programa creativo, propositivo, reflexivo, que busca caminos nuevos. Y tú me preguntas, ¿es posible, digamos, replantear un modelo genérico que tiene 100 años, ¿no?, y que ya caducó? El sistema educativo empezó a tener fracturas a partir de 1992 con la primera reforma de reconocimiento de los pueblos indígenas. Fracturas en el sentido positivo, jurídico-políticas. Pues, se empezó a... Jurídico-políticas, porque planteó, reconoció que nuestra nación es pluricultural y multilingüe, 1992, y se reafirmó en 2001 después del movimiento zapatista del 92. Los zapatistas dijeron, es que la nación mexicana nos ha marginado, nos ha excluido, nos humilla, nos margina, nos discrimina. Los libros de textos no hablan de nuestras lenguas, de nuestras historias. Eso dijeron los hermanos zapatistas del 94.
Y eso llevó a una segunda reforma en 2001. Y ¿sabes qué? John, tú debes saberlo, hemos hablado del tema. El año pasado, por fin, ¿no?, se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con autonomía y libre determinación y patrimonio propio. O sea, la ley va muy adelante, pero el sistema educativo se quedó 100 años atrás, sigue siendo igual el modelo que generó el maestro José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública. Por eso me parece importante lo que tú estás pensando, lo que estás reflexionando. Coincido plenamente. Bueno, estamos aprendiendo de ti y los maestros en materia. Vamos a tomar un segundo corte, descansito de 2 minutos nada más. Regresamos ahora para continuar con Natalio Hernández. No se vayan, aquí estamos esperando. Continuamos aquí con don Natalio Hernández. Gracias a nuestro público. Gracias, estimado don Natalio, por estas grandes lecciones. Eres un gran maestro y artista y poeta. Estamos pensando en positivo. Dices que tienes optimismo de que con estas reformas legales vamos a por fin darle la vuelta, aunque señalas que el sistema educativo pues, sigue un poco estancado en esta visión de Vasconcelos. Mira, Vasconcelos también llegó a ser rector de la UNAM. Tenemos el lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu, la raza cósmica, que por un lado, claro, superficialmente pareciera muy bonita, el sincretismo, la mezcla de culturas, pero profundamente racista en el sentido de la asimilación de los pueblos indígenas. Y ahora tenemos una oportunidad del siglo XXI, una nueva coyuntura histórica, reformas legales para que tengamos no solo el reconocimiento legal, sino fáctico y concreto de esta nación multicultural, como se llama el programa universitario en la materia, que programa hermano del PUETS que dirigimos aquí. Esto implicaría, como ya hemos comenzado, que la educación bilingüe, que la comprensión bilingüe, que la multiculturalidad no sea solamente para quienes tengan otra cultura no mestiza, sino que sea para todos. Para empezar con una propuesta muy concreta, todos los niños de México tendrían que pues, leer el libro de poemas bueno, este no es de poemas, pero de Natalio Hernández o de algún otro poeta, tendrían que tener como parte de su currículum de estudios. De su currículum de estudios, segundo o tercer año de primaria, todo México tendría que leer este libro. Aparte del Quijote ya en la prepa, tendrían que leer algún libro de poesía en lengua indígena. Esto no existe hoy, no está eso. Existe. ¿Sí? Yo creo, John, que debo matizar lo que he estado diciendo respecto al sistema educativo genérico. Sigue siendo predominante, pero ya tiene muchas manchas de interculturalidad y de plurilingüismo el sistema educativo. Yo mismo cité las experiencias comunitarias. En algunos casos no son experiencias comunitarias, sino institucionales, como la escuela primaria de Tzipnub, Yucatán, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que muestran evidencias de que una persona bilingüe tiene mayores capacidades de discernimiento que una persona que habla solamente una lengua. Si la persona es trilingüe, tiene mayores capacidades para construir el conocimiento. Esto lo dejó dicho don Miguel León Portilla muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debería hacerse, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, tener una educación, digamos, regionalizada, incluso municipalizada. Si en el municipio se habla español y tzotzil, bueno, tzotzil y bilingüe, tzotzil español para todos, no para los indígenas. Claro. Yo creo que ahí hay un sesgo muy importante. Se piensa la educación intercultural bilingüe para los indígenas, no.
Alguien me dijo, lo necesitan más los mestizos porque son monolingües. Así es. Monolingües y conviven en una región indígena en donde predomina la lengua indígena, ¿no? Entonces yo creo que esta es la perspectiva. Sí. Empezar a plantear una educación municipalizada, regionalizada, por estados, por municipios, en donde lo indígena sea el nutriente fundamental en términos sustantivos, no decorativos, no folclóricos, porque hemos folclorizado el mundo indígena. Así es. ¡Ay, qué bonito! Mira cómo danza. ¡Ay, qué bonito traje! ¡Qué curioso se oye el náhuatl! No. Hace falta también, Natalio, un trabajo también de estandarización, ¿no? En la escritura y si vamos a enseñar a todos maya o náhuatl o algún idioma, también hace falta ese acompañamiento, ¿no? Porque no están, entiendo, todos los idiomas originarios estandarizados en términos de su gramática, como ahí está la Real Academia del Español. No sé cómo vamos en eso, porque eso sería un acompañante importante para irle consolidando la presencia de los idiomas. Hay un desconocimiento en general, ¿no? En general hay un desconocimiento, digamos, de las lenguas indígenas de nuestro país. Las lenguas indígenas se escribieron desde la colonia. Hay textos en náhuatl, en huisteco, en zapoteco, ¿no? Diccionarios, catecismos, ¿no? Entonces, incluso gramáticas. O sea, toda lengua tiene su propia gramática, esté escrita o no, porque es una estructura lingüística, ¿no? Entonces, no se puede estandarizar la gramática, se puede estandarizar la escritura. Y yo te diría, ¿no?, que la estandarización de las lenguas, primero la escritura de las lenguas y la estandarización de los alfabetos, porque los frailes crearon su alfabeto todavía muy influenciados por el español que no estaba totalmente estatuido en su escritura, ¿no? Entonces tiene algunas deficiencias, digamos, con las escrituras modernas, incluso con el español, ¿no? Entonces, la estandarización de los alfabetos en México se dio en los 70s, siguió en los 80s. Hoy todas las lenguas tienen propuestas de estandarización de la escritura, ¿no? Y siguen discutiendo. Pongo el caso de los zapotecos. Tenemos a don Andrés Enestrosa como uno de los escritores y poetas importantes, junto con Gabriel Pechiñas, Pancho Nácar y muchos más, que desde hace 100 años escribieron textos en zapoteco, poemas en zapoteco y en español. Entonces, pero siguen discutiendo, digamos, para estandarizar escritura, ¿no? Entonces, no es un problema técnico, no es hoy día. Existe incluso el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que acompaña procesos de estandarización de la escritura, del alfabeto, ¿no? Y ahí va, y ahí va. O sea, hay avances importantes, ¿no? Entonces, tenemos el marco jurídico político a través de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en donde John reconoce la ley que en México no hay una lengua nacional, sino 68 lenguas nacionales con el mismo estatus. En la práctica el español sigue estando aquí y las lenguas indígenas allá, porque no se estudia. Tú lo percibes perfectamente. Un niño desde que entra al preescolar, ¿no?, debe aprender la lengua de la región, del municipio, ¿no? Lo mismo para el hablante de lengua indígena como para el hispanohablante. Y esto va a fortalecer el sentimiento, digamos, de identidad, ¿no?, el reconocimiento de la fuerza de la identidad de los mexicanos. Esta es la gran tarea, ¿no? Y yo no lo planteé en términos de resistencia, sino de propuesta y de creatividad. Es posible eso. Hay muchos casos, digamos, de bilingüismo y trilingüismo de los niños y los jóvenes, pero no es la generalidad. Hay avances en el sistema educativo.
Y lo que yo estoy planteando es que estos avances, que son como garbanzos de a libra, se conviertan en un proyecto en cada municipio. Y no va a pasar nada. Nuestro sentimiento de nacionalidad es muy fuerte. Nos une la bandera, nos une el himno, nos unen las historias, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a la idea de una educación regionalizada si ya tenemos los soportes importantes de nuestra nación moderna, pluricultural y multilingüe. Sí, fue la respuesta justamente de esta lógica mestiza, colonial, a las propuestas y la rebeldía del zapatismo, por ejemplo, en los 90, toda la discusión con respecto a la autonomía indígena, siempre es la acusación de que supuestamente quieren fragmentar la nación, cuando en realidad siempre ha sido una propuesta de integración nacional y de fortaleza dentro de la pluralidad. Así lo hemos entendido. Este movimiento indígena, que tiene décadas, siglos, por supuesto, de repente hoy no está tan presente como lo fue en los 90. Bueno, si lo comparamos con el momento del levantamiento zapatista, ¿no? Que transformó totalmente la manera en que los mismos mexicanos nos viéramos. Y se tradujo una exigencia universal, no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad y sobre todo los jóvenes y los estudiantes de la UNAM jugaron un papel muy importante ahí para cambiar nuestra visión y experiencia, materialidad del Estado y de la nación mexicana. De repente, hoy hay muchos grandes líderes. Recientemente tuvimos aquí también el programa Yasnaya Aguilar, Mardonio Carballo, ahora es el titular del canal, bueno, ya no es el canal judicial, ya tiene otro nombre, lo que es no me acuerdo su nombre, pero el nuevo canal del Poder Judicial que dirige Mardonio, hasta ahí Hugo Aguilar de presidente. Cosas están pasando. ¿Crees que sea el momento para otro gran movimiento nacional a favor de esta causa? Porque al final de cuentas, exigir a los gobernantes, vamos a decirles una y otra vez, pero si no está la presión social, luego no se logra. Yo creo que hemos dado, tú bien lo dices, pasos fundamentales, pasos históricos. Si tú ves la reforma del 92, que fue un gran avance porque por primera vez se reconoció en la Constitución la presencia contemporánea de los pueblos indígenas, cuando afirmó México es una nación pluricultural. Pero no pasó nada hasta que vino el movimiento zapatista del 94. Y ese movimiento trajo como consecuencia la reforma del 2001, que haya un corchete, creo que ya lo quitaron. Decía, la nación mexicana es única e indivisible, ¿no? O sea, no se puede fragmentar, porque había mucho temor en los políticos de ese momento, ¿no? Por esta idea de que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, ¿no? Y de ahí nos vamos al 2024. Ahora tengo dudas si que la última reforma fue el año pasado, ¿no? O en el 24. Sí. Pero fíjate, el paso de que el corchete decía, la nación mexicana es única e indivisible, 2001. 2024 dice, los pueblos indígenas son sujetos de derecho público con autonomía, libre determinación y patrimonio propio. Es un avance importante. El riesgo, como tú lo percibes, si no hacemos gran cosa, si no transformamos conciencias y prácticas, hay cosas que se pueden llevar a cabo, ¿no? En las escuelas, que los niños canten en su lengua, canten en español, canten en inglés. Y ahí te va. Huetzizar, tiyolpaqui, huetzizar, tiyolpaqui, huetzizar. It will rain, we are happy, it will rain, we are happy, it will rain. ¿No? Lloverá, lloverá, vengan todos, lloverá,
vengan todos, lloverá. Y el niño se le enchina el cuerpo, lo está sintiendo en su lengua, lo está sintiendo en español y se divierte con una tercera lengua que no es su lengua, pero que vibra en el canto. Y eso se puede hacer, se está haciendo ya en muchas escuelas. Lo que yo digo es que hay que transformar el sistema educativo para que deje de ser una educación intercultural, plurilingüe para los indígenas. Nuestros hermanos indígenas ya son bilingües, pero el mestizo sigue pensando que el náhuatl, que el zapoteco, que el maya, que el tarahumara, en fin, cualquiera de las lenguas de nuestro país son dialectos. Es una aberración, ¿no? Eso lo explicó Carlos Montemayor y yo durante 30, 40 años. Les decíamos, no es un dialecto el náhuatl, tiene dialectos, como el español tiene dialectos. El inglés tiene dialectos, no es lo mismo el inglés de Inglaterra que el de Australia o el de Nueva York. Eso lo sabemos. Y por desconocimiento pensamos que el náhuatl de la Huasteca, ¿no?, es dialecto. Tiene dialecto, porque el náhuatl de la Huasteca es diferente al náhuatl de Milpalta, de Tlaxcala. Pero eso no ocurre en las escuelas. Entonces hay que abrir la puerta en las escuelas para que las lenguas indígenas se estudien, se disfruten, se canten, se escriban para todos. Sí. Ese es el gran sueño que yo espero ver en 10 o 20 años. Vamos a llegar a eso. Hay que lograrlo. Si no llegamos, tú lo percibes bien, casi como profeta, puede venir otro movimiento similar como el de los hermanos en 94 en Chiapas, el EZLN. Porque entonces la ley se convierte en palabra muerta, ¿no? Yo espero que no sea así. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está empujando fuerte a esta transformación de la sociedad, ¿no? Y hay avances importantes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un mixteco, ¿no? Hugo Aguilar. O sea, 100 años después de Juárez llega otro hermano indígena mixteco de Oaxaca a dirigir uno de los poderes de la nación, el Poder Judicial. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un mije, ¿no?, de Oaxaca, el que dirige el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que por mucho tiempo estuvo en manos de los antropólogos, de los sociólogos y de otros académicos no indígenas. Hoy lo dirige un académico y político mije de Oaxaca. El secretario de Educación Pública del Estado de Puebla es un maestro bilingüe que empezó a trabajar como maestro bilingüe hace 50, 60 años con estudios de primaria. Hoy tiene licenciatura y tal vez un posgrado, es el actual secretario, es bilingüe en náhuatl español. Y así si revisamos, en mi estado la secretaria de Cultura es una maestra bilingüe que por su perfil de liderazgo y también de sensibilidad académica y cultural, es la secretaria de Cultura en Veracruz, Xochitl Molina. Y así vamos viendo distintos casos en donde hay avances. El mismo programa, México Nación Multicultural, ha sido un gran avance porque desde la máxima casa de estudios se abrió el espacio para que hermanos indígenas asumieran su identidad indígena y que se sintieran en el mismo nivel que cualquier otro estudiante indígena de la UNAM, aunque no fuera de procedencia indígena. Que por cierto, estimado Natalio, antes de que se nos acabe el programa, aprovecho para mi anuncio también. Esto no lo escribí yo, pero lo promovimos justamente desde el programa de Democracia, Justicia y Sociedad junto con el PUIC, un número especial del periódico Goya, sobre experiencias y luchas y sueños de los y las estudiantes indígenas de la UNAM. Una lectura obligada para cualquier persona que quiera justamente conocer más de cerca las opiniones, las denuncias, las propuestas de los y las jóvenes indígenas de la UNAM que nos están interpelando, y aquí mismo le regalo un ejemplar aquí a Natalio para que lo conozca, nos haga llegar por favor sus comentarios, sus propuestas, porque
lo que tú representas, lo que tú defiendes, lo que tú propones, Natalio, pues lo has estado haciendo desde hace mucho tiempo, pero es, como bien dices, el futuro. El futuro. Tenemos que terminar de darle esta vuelta. Tenemos demasiado tiempo hablando de la descolonización, de la transformación del sistema educativo del país en algo plenamente pluricultural. Ya llegó el momento para hacerlo. Así que un último comentario, tú ya estamos despidiéndonos, 30 segundos. Yo quiero agradecerte, John, la invitación para estar en tu programa. Siento que lo que hemos dicho aquí puede ayudar a que tomemos conciencia que tenemos la oportunidad histórica, nosotros en esta generación, ¿no?, los mexicanos de hoy, del siglo XXI, de construir una nación en donde nos hermanemos verdaderamente los mexicanos, ¿no? Yo, en un ensayo que escribí en 1980, y lo voy a decir ahora, incluso lo publicó el Instituto Indigenista Interamericano, en donde yo hablaba de indios, mestizos y blancos como entidades sociales irreconciliables. A partir del 2000, incluso yo participé en la discusión de la... Ya me están cortando, Natalio, tenemos que terminar. Dime. Pues termino diciendo que creo que este sueño de una nación pluricultural y plurilingüe es importante, es viable, es posible si todos realmente transformamos nuestra conciencia y nuestra práctica, pasar de la resistencia a la creatividad. Muy bien, querido amigo. Pues muchas gracias. Te vamos a tener que volver a invitar pronto para que nos comentes aquí. Y otras voces, ahí luego podemos ir proponiendo y sugiriendo. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a nuestro público, fuerte abrazo, nos vemos de nuevo en 8 días. Muchas gracias. La Socama Timiac.